La grave situación sanitaria por la que atraviesa nuestro país, así como los problemas económicos, tienen como contracara la inexplicable y pasmosa parálisis del gobierno nacional. Un polémico proyecto aprobado que todos esperamos que por supuesto tenga un buen uso. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Benjamín? Muy buenas noches también a la audiencia. Hoy con un tema muy interesante y también con un invitado a quien lo reconocemos y es un amigo también de la casa. Vamos a hacer un reconocimiento de campo antes de presentar a nuestro invitado. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley de uso de fondos sociales de binacionales en salud. El monto del que se habla totalizaría unos 150 millones de dólares. ¿Pero existe realmente esta cantidad? La discusión se centra en cuánto realmente será lo destinado y, por sobre todo, prestar especial atención a los programas que se dejarán de financiar para cubrir esta emergencia. Y uno de los temas que ya se preguntaba un exponente es el titular o el coordinador general de Becal, Federico Mora, quien decía, ojalá no se toque el tema de los fondos que se están utilizando para las becas. Veremos si realmente se realiza un buen trabajo con estos fondos, Benjamín, y no como ya tenemos de antecedente con este gobierno. Efectivamente, qué se desfinancia por un lado y qué se va a financiar y cómo se va a informar sobre esto que se financia en ámbitos de la salud, en donde efectivamente tuvimos situaciones muy embromadas en el pasado, hechos de corrupción que hasta ahora no fueron debidamente aclaradas. El tema de hoy tiene como vamos a hablar con un referente que maneja mucho esta cuestión por su experiencia en la administración pública y también por su trayectoria política. Esta es su ficha. Carlos Mateo Valmelli, doctor, abogado, escritor y político paraguayo. Fue miembro de la Convención Nacional Constituyente en 1992, que sancionó la vigente Constitución Nacional del Paraguay. Ejerció el cargo de director general de la entidad binacional Itaipú entre los años 2008 y 2010. Doctor Carlos Mateo Valmelli, muy buenas noches. Muy buenas noches, un placer, Benjamín. Igualmente. Gustavo, dos viejos amigos. Bueno, Gustavo un poco más joven que nosotros. Un gusto siempre tenerte. Tampoco mucho más joven. No, mucho más. Un gusto tenerte, de pecho doctor, todavía para nosotros. Nene de pecho, es verdad. Un gusto tenerlo acá, tenerte con nosotros, Carlos. Siempre es un placer poder dialogar sobre la situación del país, los problemas, la definición que se hace de esto. Y a propósito de la definición de la situación, hoy me dejó verdaderamente anonadada la declaración, no sé por qué, pero una vez más, me dejó anonadado la declaración del presidente de la República diciendo que tenemos que seguir siendo un ejemplo en materia de política sanitaria, como lo somos, y que también nos va muy bien en el campo de la economía, aunque tuvimos un decrecimiento, una caída del 0,6%, la menor de América Latina. ¿Cómo enfrentar los problemas que tenemos si quienes están al frente de la administración pública dicen que no hay tarea? O sea, estamos muy bien. En materia sanitaria somos un ejemplo y en materia económica no nos va mal. Bueno, en primer término, en materia sanitaria, el gobierno y la política del gobierno, desde un principio, se ha traducido en un rotundo fracaso. Y el fracaso está siendo costoso porque se sabía, cuando el año pasado nos hicieron recesionaron toda la economía por 6 meses, prohibiendo no salir de nuestras casas y practicando un terrorismo psicológico que yo estoy convencido que va a tener secuelas, patologías psicológicas para mucha gente en el transcurrir, en el periodo post-pandemia. Fueron 6 meses en donde se recesionó la economía paraguaya. 6 meses en donde se nos dijo, vamos a hacer la tarea, vamos a fortalecer el sistema sanitario paraguayo. Y se sabía el año pasado, y eso hubo gente que anunció eso, entre ellos el doctor Mateo Valmelli, mi hermano, en donde se decía, la pandemia se va a radicalizar en el 2021, no en el 2020, porque tiene que ver con una cuestión del contagio.
Yo recuerdo que el gobierno el año pasado nos decía, en marzo, que en abril iban a morir 15.000 paraguayos. Anunciaban esa posibilidad. Nos murieron 15.000 paraguayos, gracias a Dios. Ahora bien, hoy están muriendo paraguayos. Hoy están muriendo paraguayos y paraguayas. Y están muriendo paraguayos y paraguayas que no tienen la asistencia médica. Están muriendo paraguayos y paraguayas que no tienen los medicamentos. Y los medicamentos no están, ¿por qué? Porque no se dialogó con la industria paraguaya. Y el oxígeno no está porque no se compró a tiempo. No hubo una sola política de prevención, no tenemos la vacuna. Claro. Somos el país que menos hemos vacunado en la región. Yo creo que el presidente de la República, cuando hace ese tipo de declaraciones, me parece que no sabe en qué país está viviendo y me parece verdaderamente que poco favor le hace a él mismo. Porque la gente está sufriendo en carne propia, en carne viva, la desgracia de una falta de política sanitaria. Y especialmente en los sectores populares. Son los pobres los que más están sufriendo. El que no tiene acceso a un médico, a una terapia y a la medicación y se enferma del COVID, la pasa muy mal. Se enferma del COVID y puede terminar en terapia intensiva. Y los que se van a terapia intensiva, la mitad lastimosamente fallece. Entonces que el presidente diga eso o que diga que fuimos el país que menos hemos caído. El Producto Interno Bruto paraguayo va a crecer este año sencillamente. Dependientemente de lo que haga o no haga el gobierno. Porque depende de variables externas y aparte de eso, la producción de la soja es la misma, pero el Producto Interno Bruto que nunca mide la producción sino que mide los precios. El precio de la soja aumentó a nivel internacional, ha llegado ayer o antes de ayer, llegó a un precio récord. Si el año pasado valía 1.000 el kilo de soja, hoy está valiendo 1.700, pero hace varios meses está valiendo 1.500. Estoy dando cifras figurativas, no son exactas. Lo mismo pasó con la ganadería, lo mismo pasó con el arroz, lo mismo pasó con el maíz. Ahora, ¿qué está pasando con la microeconomía? ¿Qué está pasando con los gastronómicos? ¿Qué está pasando con las prestaciones de servicios? ¿Qué es lo que verdaderamente da empleo a la gente? Aquí se practicó a destiempo una política pseudo-sanitaria que provocó un holocausto laboral. Es muy fácil destruir un puesto de trabajo, es muy difícil crearlo, especialmente en economía como la nuestra. Ahora, doctor, ¿cuál es tu punto de vista en relación a la carga que se da y de la responsabilidad, estoy hablando, de la población en general, del ciudadano, en cuanto a la crisis en la cual estamos envueltos? Sin mirar los hechos de corrupción que se denunciaron y creo que en ese momento, en marzo del año pasado, fuimos los únicos que, tanto a través de nuestros medios, como vos también en tu programación, hablaron de los hechos de corrupción que se estaban dando ya en aquel momento cuando Mazzoleni tenía todo el respaldo. Mira, aquí hay una cuestión que nosotros no podemos dejar de considerar: responsabilidad. A ver, existe un gobierno para que lidere, existe un gobierno para que trace un horizonte, existe un gobierno para que direccione el esfuerzo de la sociedad paraguaya. La sociedad paraguaya cumplió. En marzo del año pasado, en abril del año pasado, no había nadie en la calle. La gente sabía que estaba perdiendo su puesto de trabajo y no fue a trabajar. La gente tuvo que reciclarse. Algunos que trabajaban en el sector gastronómico fueron a trabajar como delivery. Otros fueron a trabajar como empleados de la construcción cuando se habilitó allá por septiembre el trabajo de nuevo en la construcción. Ahora bien, la gente cumplió en el Paraguay. Nosotros hicimos la cuarentena. Las calles estaban vacías, los centros comerciales estaban vacíos. ¿Qué responsabilidad tiene la gente de que el gobierno haya adherido a un sistema de compra de vacunas que está significando una defraudación, una estafa? Esa fue decisión no de Escoto, que cobra 6% por cada vacuna que venda, del ministro de Salud, del presidente de la República, de Julio Rolón, de Portillo y de Sequera. Ellos fueron los que decidieron qué sistema de vacuna comprar, por qué medio adquirir la vacuna. Y no previeron, porque con esa mentalidad estatista y política, porque ¿sabe cuál fue el pecado original de Mario Abdo Benítez y Mazzoleni? Venían desgastados por la crisis de Itaipú. Estuvieron al borde del juicio político. Quisieron aprovechar la coyuntura de la pandemia
que pensaban que era coyuntural y no se dieron cuenta que es un tema que dura años, para sacar provecho político y reposicionar al gobierno en un ambiente en donde la gente estaba aterrorizada porque nos decían que había un enemigo que era invisible, que era un enemigo que nos podía invadir, que podía entrar en nuestra privacidad, que entraba en nuestra casa, que entraba en nuestro cuarto, a través de cualquier ser humano, que entraba en nuestro cuerpo, que tiene un proceso evolutivo dentro de nuestro cuerpo y que iba a terminar matándonos a todos nosotros. Cosa que es real la parte médica. Ahora bien, ¿cumplió el gobierno? El gobierno se aplazó en esta tarea. ¿Por qué el gobierno, a sabiendas que íbamos a tener un aumento, un picos, se iba a mesetar el pico del contagio, como que ayer murieron, creo, 91 personas, sí. 92, 91 personas? ¿Por qué el gobierno ya en diciembre del año pasado no le encarga a la industria nacional, señores, fabríquenme esto, nosotros le compramos todo? Faltaron medicamentos, hubo gente que se murió asfixiada por no poder respirar. Y yo soy muy sensible a este tema, porque como ustedes lo saben, yo también me enfermé de COVID y pasé muy mal, lo digo en serio, y me salvé por dos circunstancias. Me salvé porque mi hermano es médico, tenía un médico que me monitoreaba cada 4, 6, 7 horas. Y porque tuve el dinero para comprarme los medicamentos. Claro. Si yo no tenía el dinero para comprarme los medicamentos, yo me moría como se está muriendo mucha gente en el Paraguay. Hay que ser sincero. O sea, cuando uno sufre una cosa así y uno no es capaz de desarrollar la empatía hacia la otra gente enferma de COVID, entonces quiere decir que son miserables. Entonces, la crítica que estoy haciendo ya no es una crítica que tiene ningún sesgo político. Es netamente humana de un hombre dolorido. Y me imagino la gente que tiene que padecer los dolores del COVID, de esta enfermedad que entra dentro del cuerpo, evoluciona y no se va hacia dónde se va, y no tiene los medicamentos para sanarse. O no tiene un médico que le esté orientando cómo aplicarse los medicamentos, hacerte la tomografía, hacerte los análisis. Muy complicado. Es como decís, alguien había señalado, Gustavo, también el tema de que la tormenta es la misma, pero vamos en naves distintas. Claro. La gente, mucha gente va en canoitas zozobrando, ¿verdad? Y esa es la situación del grueso de la población en este momento. Ahora, si bien es cierto la definición de la parálisis o el fracaso inclusive ya del gobierno en cuanto a políticas sanitarias, yo creo que nadie puede defender lo contrario con seriedad, por lo menos con solvencia. Hay una corresponsabilidad también de la dirigencia política de manera más extendida, incluyendo a la opositora, ¿verdad? No, gráfico. No hay respuesta. Entonces, hoy nos decía el doctor Báez, colega de Tommy, infectólogo, Eugenio Báez. Sí, lo conozco. Tiene algo muy, muy, muy duro, que es, estamos ante la parálisis, lo que se va a dar es la evolución natural del virus, que no sabemos bien cómo va a ir, lo que sí sabemos es que vamos a seguir llorando a nuestros muertos. Claro. Entonces, y no hay una respuesta política acorde a la gravedad de la situación. Y están tirios, me refiero al oficialismo, y también están los troyanos, que están ahí sin... Mira, yo te voy a decir una cosa, acá hay que ser autocrítico. Acá ha fracasado la clase política paraguaya. Bueno, primero el gobierno. Claro. Mazzoleni es un impresentable. Es un impresentable. Marito es un ignorante. Porque no tuvieron la grandeza, la generosidad, el alma humana de encontrarse ante una pandemia, que es un problema universal, y convocar a la mejor gente del Paraguay. A los médicos, infectólogos. Mazzoleni es traumatólogo, que tiene 10 patologías. ¿Qué tiene? Vos tenés dolor artrosis, tenés artritis, tenés problemas musculares, etcétera, etcétera. No es su especialidad. Hubiese convocado a exministros colorados, Tony Barrio, Esperanza Martínez, a Tony Arbo, a Tommy Mateo, a matemáticos. ¿Matemáticos por qué? Porque nosotros tenemos que ver el número del nivel de contagio. Es lo que va a determinar cómo va a evolucionar a nivel masivo el contagio. Vamos a ver cuánta gente se va a infectar en cuánto tiempo, y de esa gente que se infecta, cuánta gente probablemente se enferme, y de esa gente enferma, cuánta gente va a morir. Entonces a vos te permite planificar
y anticipar las necesidades. Porque todo el mundo sabe, los modelos de estudios pandémicos no se terminan en 15 días. Claro. Las pandemias vuelven y generan su nueva ola de pandemia. Y si querés, no le llame nueva ola. La pandemia dentro de la propia pandemia, como está sucediendo ahora. ¿Qué es la pandemia dentro de la propia pandemia? ¿Qué cambió el virus? Hoy tenemos un señor que es mucho peor, que vino de Brasil. Y bueno, que es mucho peor, que es mucho más agresivo, que es mucho más furioso, que te hace tambalear. Sí. Entonces, no se previó nada. Y la clase política opositora, y me incluyo como afiliado al Partido Liberal, no ha abierto la boca. Sí, así es. No ha abierto la boca. Ahora, por suerte, surgieron ciertas iniciativas para que el Estado Asuma compromisos. social de derecho en el Paraguay asuma el compromiso, porque acá se dio también la paradoja, hablando del fracaso, de los impresentables, de los jinetes del apocalipsis, se dio la circunstancia de que hubo dinero. Claro que sí. Hubo Sí. dinero para comprar los medicamentos, hubo dinero para fortalecer, hubo dinero, ¿sabes para qué? Para adiestrar a residentes, a médicos, a estudiantes de sexto curso de medicina, para que vos digas, vos tenés COVID, yo te voy a hacer seguimiento a vos. Porque Claro. hay un recetario Sí, de no, COVID no hubo que ni testeo, ni política de rastreamiento, nada. no hubo nada, no Carlos, hubo nada acá. Tenemos que hacer una pausa, pero esto que estabas señalando algunas iniciativas, una de ellas tiene que ver con tu gestión anterior como director de Itaipú, con los fondos sociales, socioambientales que se dispuso por ley que sean empleados para el COVID. ¿Esto es factible? ¿Qué va a afectar? ¿Qué no va a afectar? ¿Pero qué les parece si lo hacemos enseguida? Sí, cómo Vamos a no. una breve pausa, ya volvemos. Bueno, estamos de vuelta. Aquí en Fuego Cruzado nos acompaña el doctor Carlos Mateo Valmelli, hablando en este bloque, Benjamín, acerca de estos fondos de la Itaipú y de Yacineta. Sí, porque lo de UTI no está en discusión, se reglamentó hoy y está muy bien que el Estado se haga cargo. Es imposible sostener el pago del servicio de unidad de terapia intensiva, salvo que sea megamillonario, que no es el caso de la inmensa mayoría. Pero también se sancionó esta ley de los fondos, del uso de los fondos de las binacionales, de los programas socioambientales. Yo recuerdo que vos estuviste de los dos lados del mostrador, Sí, ¿verdad? Siempre fue un tema polémico. sí. Va a haber dificultades porque seguramente se dejan de desfinanciar ciertos programas y no sé cómo se va a administrar esos fondos. Bueno, son dos cosas diferentes. Primero tenemos que ver si son o no la legalidad. Exacto. Cuando yo fui director de la Itaipú Binacional, yo transferí todos los fondos sociales. Por ejemplo, los fondos sociales del 2009, yo transferí a la ANDE para el fortalecimiento de la distribución de la energía eléctrica para los consumidores. Luego, a finales del 2009, como nosotros aplicamos una política de mucho rigor administrativo, acabando porque la corrupción, el gasto excesivo en la Itaipú Binacional, cuando yo asumo la responsabilidad, era obsceno, era pornográfico, era una vergüenza las cosas que se hacían. Entonces nosotros empezamos a cortar. Transporte de 12 millones bajó a 2, fulano tal, bajamos los costos. ¿Qué hacemos con ese dinero administrativo? Y recuerdo que nosotros hicimos ampliaciones presupuestarias con los diferentes ministerios y le transferimos ese dinero. Esperanza Martín era ministra de Salud, hicimos con el Ministerio de Salud, le ampliamos a este centro pediátrico de enfermedades complejas a Costañú. Le dimos $1 millón y la idea era hacer un proyecto para vincular la pediatría digamos, de Asunción con Ciudad del Este, con otros hospitales que habían allá mantenido por la Itaipú Binacional. Al Ministerio del Interior, Rafael Filisola era ministro. $4 millones le transferimos para la compra de camionetas. Pero eso no era de los fondos sociales, era de la racionalización de los gastos administrativos. Correcto. Lo que quiere decir que transferir los fondos sociales de la Itaipú Binacional es totalmente legítimo y legal. ¿Cómo hay que hacerlo desde mi punto de vista para que no tenga ningún tipo, para que supere el filtro constitucional? Es vía ampliación presupuestaria. Cada ministerio presenta a la entidad un presupuesto y dice, necesito tanto para comprar medicamentos.
Entonces, la entidad le transfiere. Directamente le transfiere al Parlamento, el Parlamento aprueba como se hizo en mi época. En mi época se puso en la Ley General de Gasto de la Nación una norma que decía que todos los fondos sociales de la ITIPU binacional deberían ser transferidos al gobierno central. Y lo hicimos así. Y en este caso se limita al Ministerio de Salud Pública. O sea que no habría mayores dificultades en términos de legales, que el tratado, que lo prohíbe. O sea, no habría dificultades en ese campo. No, en este caso no, porque me imagino, yo creo lastimosamente no vino vía una ampliación presupuestaria. Lo que el Parlamento habrá hecho, yo no leí el contenido de la ley, es que los fondos sociales de este periodo, porque tiene que ser por año, deben ser transferidos al Ministerio de Salud. No se presentó presupuesto, no se especificó. ¿Qué es lo que yo creo? También el gobierno nacional, porque el dinero de ITIPU es la caja chica. Y muchos saben que es mejor tener ese dinero porque si tengo que gastar el ministerio y un trámite burocrático, entonces gasta la ITIPU directamente. La caja, los fondos sociales de ITIPU, los fondos administrativos de ITIPU han sido utilizados históricamente como la caja chica. Una caja de Pandora, para uno se llega a cada sorpresa allá adentro terrible. Pero, en todo caso, yo creo que hay que transparentarlo. Cuando nosotros incorporamos a la Fiscalía, me acuerdo que el actual ministro del Interior, Arnaldo Yucio, estuvo presente en la entidad. También la Contraloría estuvo presente. Abrimos la puerta hasta para que se audite la deuda externa de la ITIPU binacional. O sea, quiere decir que se pueden hacer muchas cosas dentro de la ITIPU binacional. Ahora, ¿qué sucede? Estamos a 3-4 meses. Yo no sé qué compromiso asumió el gobierno Mario Abdo Benítez en determinadas obras. Pero en todo caso, nosotros vimos la pedantería, la arbitrariedad, la arrogancia del ministro Arnoldo Vince. Nosotros decíamos desde el primer momento, paren las obras públicas. Claro. ¿Por qué razón hay que parar las obras públicas? Hagámoslas prioritarias, aquellas que tienen un impacto económico y social y aquellas que son imprescindibles. Lo demás esperemos. ¿Por qué razón? Porque está el gasto sanitario. Segundo lugar, porque vos no podés desequilibrar el presupuesto de gasto de la nación, gastando más y haciendo más deuda para que Arnoldo Vince, Orondo, él quiera hacer política haciendo obra, bajo la lógica la lógica dictatorial de que obras son amores. Entonces eso es demagogía pura, mentira y estafa a un pueblo que se está muriendo de COVID. Ahora, me preocupa mucho más lo que estás diciendo, doctor, porque hacían un cálculo de 150 millones de dólares más o menos de los gastos socioambientales que tiene la ITIPU. Vos estás hablando de algunos gastos administrativos que también se pudo ya evitar gastarlos en tiempo de pandemia. ¿Qué pasó en este tiempo entonces? Y yo creo que en este tiempo el gobierno de Mario Abdo Benítez se caracteriza porque es un gobierno anárquico. Es un gobierno en donde llegaron al gobierno un grupo de gente y entonces dijo, a mí me corresponde esto, a mí me corresponde esto, cada uno se quedó con una parte del gobierno. Entonces, al no haber un liderazgo firme, los petizos crecen. Cada ministro hace lo que quiere. No hay un trabajo de coordinación. ¿Qué credibilidad puede tener la gente si tu hermano es ministro de Hacienda y en plena pandemia se va a Estados Unidos a un cargo internacional donde le pagan mucho más para estar tranquilo? ¿Y dónde está el compromiso con la patria? ¿Vos pensás que la gente no lee eso? Sí. ¿Vos pensás que la gente no lee que nos hicieron hacer cuarentena y el dinero para los medicamentos se robó? ¿Qué creemos nosotros? Que la gente es tan tonta, que la gente se perdió, el gobierno perdió la credibilidad de decirnos ahora, porque este es el momento de hacer cuarentenas, no horizontales de prohibir todo, de hacer cuarentenas, digamos, verticales, es decir, esta actividad sí, esta no, pero el gobierno perdió autoridad moral y en pandemias, lo decía Albert Camus en una novela La Peste, la primera virtud es la honestidad, no es el coraje. Contra un virus no te podás hacer el corajudo porque no lo ves. Claro. Pero sí tenés que tener la honestidad de cuidarte vos mismo, porque si vos mismo te cuidas, le estás cuidando al otro. Y es una ecuación medio diabólica, porque necesitamos recursos para la pandemia, pero tenemos que darle para que administre a alguien que viene con estos antecedentes de manejos muy oscuros en términos administrativos y hechos que se mantienen impunes.
Entonces, tenemos 30 segundos. ¿Cómo hacemos para tener algún nivel de control y garantizar cierta transparencia en el manejo de estos recursos que son necesarios para la salud? Bueno, mira, yo creo que tenemos instituciones sobran en el Paraguay. Primero está el Parlamento, después está la Contraloría. Después está, si hay algún hecho que derive, ¿no?, en una coyuntura penal, está la Fiscalía. Yo creo que la oposición y el mismo Partido Colorado, para salvar su responsabilidad histórica, tiene que asumir el control de cómo se van a aplicar estos gastos. Por acá, el año pasado se hablaba de que había 600 millones de dólares. ¿Y dónde fueron a parar esos 600 millones de dólares? La deuda con la industria farmacéutica no se ha saldado. Y si nosotros no saldamos la deuda con la industria farmacéutica, nunca vamos a tener la posibilidad, como tienen los argentinos, de fabricar ellos mismos la vacuna. Y hay una cosa que hay que entender para el futuro. La soberanía sanitaria la tenemos que construir nosotros los paraguayos. Y hay que entender otra cosa. El periodo interpandémico en el mundo se va a cortar cada día. No hay que pensar que esta historia no se acaba. Que esta es la última pandemia. Efectivamente. Bueno, te agradecemos muchísimo la presencia, Carlos. Siempre es un gusto dialogar contigo. Es un tema que vamos a seguir profundizando en el curso de los próximos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, doctor. Gracias, Benjamín, también por la invitación. Por favor, un placer. Bueno. ¿Ya llegan ustedes? Sí, cuenta final en un rato. Cuenta final en instantes. Bueno.